Ahora vamos a seguir con Walter Audero. Él es psicólogo y es parte del equipo interdisciplinar de estrés postraumático del Hospital Alvear. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tal como señalaba Diego, pertenezco al equipo que acaban de nombrar, y agregaría a lo que él acaba de decir al terminar su presentación, que además de ser importante en muchos sentidos que ocurra en esta clase de encuentros, si logro transmitir la idea con la cual vine, pues va a quedar un poco más claro por qué también es saludable que exista en esta clase de encuentros. Hace a la salud de las personas el encontrarse para hacer ciertas cosas, ¿sí? Quisiera empezar con algo que puede parecer una digresión, pero ¿a ustedes les gusta la astronomía? ¿Conocen algo de astronomía? ¿Les interesa la astronomía? Vamos. La astronomía, si bien es muy amplia, tiene un componente, un contenido que es particularmente interesante y extraño, que es la existencia de singularidades, ¿sí? En el universo, en esto tan inabarcable que es el universo, existe algo que se llama, o que han nombrado aquí en la Tierra astrónomos, singularidad, y donde el término singularidad no hace referencia a que sea algo único, ¿sí? Hay muchas singularidades, porque básicamente una singularidad es el producto del colapso de una estrella, sino el hecho de que en la singularidad lo que ocurre es que las leyes de la física no se cumplen. O sea, todo lo que la física explica y determina a través de sus leyes en el universo, en la singularidad cambia, funciona de otra manera, de una manera que no se puede explicar a partir de la física y por lo tanto no se puede entender. Supongo que se entenderá de alguna manera o se calculará de alguna manera, pero en términos concretos no se vive la experiencia de la misma forma. Yo quisiera que conserven esta idea para un poco más adelante, pero me parecía importante abrir con algo de este tenor. Bueno, yo provengo de un espacio clínico, o sea que me veo inevitablemente en la situación de tratar de transmitirles a ustedes qué es lo que se hace en un espacio clínico como el que conformo junto con mis colegas del equipo de estrés postraumático del Hospital Alvear. Y esto tiene que ver con entender qué es lo traumático, ¿no? Cómo algo se configura como traumático. Recién más temprano hablaba con Diego acerca de lo traumático como concepto originario y básicamente lo traumático hay que pensarlo y entenderlo como cualquier cosa que supere la capacidad del sujeto que lo vive para poder afrontarlo, para poder inscribirlo, para poder en última instancia entenderlo o darle alguna clase de lugar. Esta capacidad no va a estar determinada exclusivamente por la intensidad de lo que sucede, sino que va a tener que ver también con aquellos recursos con que cuente la persona que se enfrenta a ellos o, por extensión, la sociedad que se enfrenta a ellos. Hay un plus, un componente que no se puede dejar de tener en cuenta en esto, que es que el sujeto no vive esto aislado. Se vive desde un lugar particular, pero el proceso de elaboración de esto que se ha vivido se hace con los otros, no se hace en soledad. No se hace exclusivamente en soledad, y en todo caso hacerlo solamente en soledad le agrega una complejidad a esto. Las experiencias históricas dan cuenta de esta situación. Se ha visto que, por ejemplo, en personas que atravesaron la persecución nazi en todos sus aspectos, vivieron de una manera menos saludable en aquellas sociedades que trataban de hacer de eso un borrón y cuenta nueva, un formato de negacionismo acerca de lo sucedido. Las sociedades que inscribían, que daban cuenta, que alojaban lo sucedido, ofrecieron a las personas que habían vivido la experiencia un entorno más saludable, y ese entorno saludable permitió que sus vidas fueran impactadas de una manera diferente. No que no fueran impactadas, de una manera diferente, más saludable, en última instancia mejor. La experiencia nuestra al respecto o las diferencias alternativas al respecto más notorias tienen que ver con lo que sucedió con nuestros soldados de Malvinas y la forma en la cual fueron recibidos
ustedes saben, todos los que han pasado por esa historia o que simplemente la han leído, saben que los soldados de Malvinas volvieron y fueron negados. En general las sociedades niegan las guerras que pierden. Por ahí esto es algo que se puede observar en muchos lugares, pero en particular acá nosotros, que no teníamos una guerra tan cercana, vimos cómo, o pudimos constatar que los soldados que llegaban eran escondidos. Se los cambiaba en su formato porque venían flacos, venían sin cuidados, y se los encerró en algún lugar para alimentarlos y poder presentarlos, al menos en ese sentido, en sociedad, más pulcros. Pero luego se los olvidó. Para los sobrevivientes de Malvinas esto fue un elemento negativo en lo que hace a su recuperación de salud. Sabemos la tasa importante de mortalidad de sobrevivientes, y esto tiene que ver en una gran medida con la forma en la cual la sociedad ayudó o no ayudó a procesar esa experiencia. No es la misma la experiencia de los sobrevivientes de la dictadura, que se encontraron con un marco político, un marco de militancia que los alojó, que los acompañó y que hizo de eso una lucha en la cual hubo una reivindicación en curso, sobre la cual pudieron cabalgar para seguir adelante, siempre teniendo en cuenta el enorme daño que implican esa clase de experiencias. Pero no es lo mismo funcionar de una manera en relación a la sociedad que funcionar de la otra. A ver, como fenómeno particular, ¿qué pasa cuando una persona atraviesa una experiencia que tiene algún grado de impacto traumático? Es común que quede sensibilizado a algunos aspectos de lo que la experiencia le ha implicado. Era muy común que las personas, que los chicos que habían estado en Cromañón hubieran quedado sensibilizados al sonido de una sirena. Y esto tiene sentido porque en el funcionamiento del sujeto que vive una experiencia de este orden, se produce un enlace doble a la experiencia. El enlace tiene que ver con que sigue registrando simbólica y conceptualmente en forma correcta el valor de lo que sucede. La sirena implica alguna clase de urgencia, pero la carga emocional que esa sirena implica lo involucra en una situación en la cual no está participando. La emergencia existe, pero existe para otro en ese momento, porque es una sirena cualquiera que circula como tantas por la ciudad. Eso hace a que la salida de la situación tenga que atravesar estas rupturas con estos enlaces tan fuertes que se han creado, ¿sí? Otro fenómeno propio del cuadro, de la situación clínica que presenta la experiencia del trauma, tiene que ver con que con lo que técnicamente llamamos hiperactivación, y que tiene que ver con la excesiva carga con la cual se está atravesando la situación. Cuando una persona viene al hospital y ha atravesado alguna situación de cualquier orden que tiene que ver con lo traumático, uno de los primeros trabajos que hacemos tiene que ver con ayudarlo a entender que lo que le está sucediendo es producto de esa inflamación, de esa sobrecarga que ha vivido, y que esto, en la medida en que pasen los días, va a empezar a ordenarse como se ordena la inflamación de la masa muscular cuando ha sucedido un golpe. Esto ayuda porque las personas sienten que algo ha cambiado profundamente en su realidad a partir de la experiencia traumática, y no entienden qué es lo que está pasando. No entender algo asusta, y una de las cosas más importantes en ese momento es estabilizar eso que sucede y convertirlo en algo que forma parte de un proceso de autocuración, que es la forma en la cual una persona atraviesa esto inevitablemente, ¿sí? Me pasa mucho con mis compañeros de hospital que trabajan con otros cuadros clínicos, con otras situaciones, el hecho de que ellos viven con alguna clase de temor cada vez que yo tengo que contar alguna historia que tiene que ver con situaciones en una discusión clínica sobre lo que mis pacientes han vivido, porque en general son situaciones duras, son situaciones difíciles. Ellos trabajan con pacientes con cuadros clínicos mucho más graves en términos de lo que es la estructura, pero yo no he cambiado, a pesar de que he tenido la oportunidad de cambiar muchas veces de equipo de trabajo, porque siento una ventaja comparativa muy importante. Las historias que yo escucho son muy duras, pero las personas que las cuentan básicamente y en general son personas saludables, con las cuales se puede hacer el recorrido para llegar al punto en el cual eso llega a un punto de resolución. Mis colegas raramente
tienen cierres de tratamiento en los cuales se produzca una recuperación o se produzca una situación de salida. En lo personal, mis historias de trabajo implican hacer recorridos que tienen un final, y es un final en el cual eso saludable previo se ha convertido en lo que logró incorporar y resolver en una medida importante. Cuando digo resolver no significa borrar, o sea, estoy hablando de esto que decía antes, no hay un borrón de la historia, lo que hay es alguna clase de inscripción nueva de esto que ha sucedido, que permite que eso que ha sucedido deje de operar con el nivel de obstáculo y de sufrimiento que suele generar cuando está activo, ¿sí? Voy ahora a retomar algo de lo que decía al principio, que es la cuestión de la singularidad. Lo tomo desde lo más básico y lo más simple. Todos vivimos experiencias traumáticas de alguna clase. Todos tenemos encuentros que superan en alguna medida nuestra capacidad de afrontamiento en algún momento. Lo que ocurre es que la escala de eso con lo que nos encontramos suele ser tal que el proceso de inscripción y de incorporación no llega a perturbar nuestra realidad de una manera significativa. Ahora, en la vida de las personas puede haber eventos que tienen este carácter que yo quería metaforizar cuando hablaba de la singularidad. Hay eventos que pareciera que, como la singularidad, torcieran la realidad, la curvaran, le cambiaran su lógica y su sentido, y a partir de esa fuerza de impacto requieren de quien tiene que enfrentarlo algo más que simplemente ese proceso que estaba nombrando antes, que se asimilaba a la desinflamación del músculo. En ese punto es donde resulta absolutamente crucial esto que señalaba también antes, que es el grupo y el otro como una instancia de construcción de una respuesta a lo que en último nivel no tiene respuesta. O sea, la lógica de la singularidad es la que no tiene una respuesta, porque básicamente no tiene sentido, porque el sentido se lo aplicamos los seres humanos a aquello que entendemos. Cuando ocurren cosas que nos superan, nos encontramos frente a un sinsentido. Ese sinsentido hay que empezar a construirlo, y no se puede construir de una manera particular, se construye colectivamente. Me pasa en este momento en el hospital que llegan muchas personas, algunos de ellos, unos cuantos taxistas, víctimas de un fenómeno cruzado, que es que estar en la calle es complicado en este momento. Hay situaciones de violencia de la cual participan, de la violencia urbana tradicional, asaltos y demás, que los ponen en jaque, pero junto con esto, lo notorio es cómo se encuentran con un discurso, un relato de parte de la gente con la que trabajan, que los carga mucho, porque es un discurso basado en cierta cosa de pérdida de esperanza, de cierta cosa de pérdida de confianza, como si algo hubiera pasado que los ha dejado sin garantías, ¿sí? Lo que ha pasado es un fenómeno político, es un fenómeno económico, eso está muy claro. No es que esto es algo oscuro. Lo que pasa es que las personas que lo viven todavía no tienen una respuesta clara para esto. Sienten decepción, sienten orfandad, sienten soledad, pero no encontraron la manera de resolver ninguna de estas cosas. Trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, los taxistas son urbanos y la clase media urbana es la que toma taxis. Podemos entender por dónde pasa su decepción, su orfandad y su sensación de traición. Lo que pasa es que todavía están en el punto de la pérdida y no han encontrado una respuesta alternativa. Mientras pensaba en esto, rescataba un concepto que fue muy importante o se trabajó mucho en la época de los 90, que es el concepto de desafiliación. Creo que es un sociólogo que se llama Robert Castell, que generó este concepto a partir de pensar en lo que sucede en sociedades que entran en algún proceso de desarticulación, de pérdida de referencias. La desafiliación no tiene que ver con lo que suena inmediatamente, que es la pertenencia a un sindicato. La desafiliación tiene que ver con el proceso de aislamiento de los sujetos. La palabra afiliación tiene que ver, o proviene de la idea de ser hermanado por un padre. Los afiliados de algo tienen un padre común, puede ser un padre simbólico, y tienen a sus afiliados compañeros como hermanos con los cuales construyen una realidad que los protege. Cuando
cuando se produce y se incrementa el fenómeno de desafiliación en términos sociales, lo que aparece es un sujeto solitario, un sujeto temeroso, un sujeto a quien las garantías, como decía antes, se le han caído, y en la medida que se le cayeron las garantías tiene miedo de lo que va a pasar, tiene miedo por sí mismo y no puede encontrarse, no ha resuelto la manera de encontrar a los otros con los cuales construir una nueva forma de creencia que le permita sostener esta nueva realidad y resolverla. Por eso, para ir cerrando, decía al principio que me parecía que esto es fundamental porque esto genera encuentro, esto genera respuesta, esto es una manera de decirle al otro que no está solo. Es significativo que estemos haciendo este encuentro en La Matanza a 17 o 14 o 15 kilómetros de la zona en la cual ocurrió el hecho, ¿no? Estamos hablando de que la Ciudad de Buenos Aires no está alojando a este grupo. La Ciudad de Buenos Aires tiene una responsabilidad, la Ciudad de Buenos Aires tiene una historia por la cual esto debería estar ocurriendo en lugares propios de la Ciudad de Buenos Aires y en lugares importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando estuve en la presentación en la legislatura que hicieron ustedes sobre el tema de la ley, me quedé pensando en que tuve la idea en ese momento, no llegué a decir nada porque no estaba formando parte del panel, pero hubiera sido importante decirlo, que es que la ley o la no ley no solo hace referencia a los tratamientos, el sostén económico o cualquier otro formato de garantía en términos formales de la ley. Hace referencia a que sin ley lo que hay es una sociedad, la porteña, que empieza a desentenderse de una situación de la cual es parte y responsable. Y al desentenderse de esto le está diciendo a todos los que vivieron la experiencia, a todos los sobrevivientes, a todos los que atravesaron la situación, que de alguna manera interesan un poco menos. Eso no se puede permitir, porque eso es atentar contra la salud. No es atentar contra la salud, reducir un servicio, eso también lo es, por supuesto, pero esto otro es un atentado a ese lugar de derecho de participar de una historia que tiene un colectivo cuando ha formado parte de un hecho que hace a la construcción de esa historia. No se puede permitir, como digo antes, porque es básicamente insalubre. O sea que hay que seguir juntos, hay que seguir haciendo esta clase de eventos, hay que agradecer y reconocer a quienes dan esta clase de espacios, y hay que construir una nueva realidad en la que estos espacios puedan ser en La Matanza, en Berazategui y básicamente también en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias.